Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión sobre inversiones sostenibles. Un placer tenerles aquí, muy bienvenidos. Mi nombre es Eva Hernández, soy responsable de finanzas sostenibles en IEF y bueno, vengo años trabajando con este nuevo campo de las finanzas. Y bueno, justo hoy pensando en esta sesión, estaba pensando en lo que pasó en la crisis del 2008. En ese momento yo estaba trabajando en la City de Londres y una de las cosas que despertó mi interés por las finanzas sostenibles fue algunos de los comportamientos que vimos durante la crisis del 2008 y muchos abusos en el sector financiero, y justamente comparándolo con lo que está ocurriendo en estos momentos, que estamos viviendo un momento difícil en los mercados, parece que ha cambiado mucho las expectativas tanto de los inversores como de la sociedad en general, porque estamos viendo muchos llamamientos a las empresas para respetar su responsabilidad social, corporativa, para tener una serie de comportamientos que están totalmente en línea con lo que veremos que son las finanzas sostenibles. Bueno, vamos a introducir esta sesión donde vamos a ver un poquito una introducción a lo que son las finanzas sostenibles. Luego vamos a ver un poco las tendencias actuales en este campo y por último veremos algunas estrategias y productos, así en términos introductorios. Una cosita, a mí me gusta mucho que las personas me hagan preguntas mientras vamos haciendo la presentación, con lo cual tendremos tiempo posiblemente al final para preguntas, pero si quieren, si les surge alguna duda, no tengan problema de poner las preguntas mientras esté hablando y así las respondemos al instante. Y yo estaré pendiente del chat para ir viendo lo que van preguntando. Bueno, para empezar, una pregunta de mí para ustedes. Si creen que invertir de forma sostenible tiene un coste en términos de rentabilidad. No hace falta que me contesten en el chat, pero bueno, esta pregunta lo que cuestiona es uno de los mitos que ha habido en la inversión sostenible durante muchos años, es que los inversores pensaban que este tipo de inversión es un tipo de inversión que era para inversores activistas, para inversores éticos y que eligiendo este tipo de productos financieros lo que estaban es sacrificando un poquito en términos de rentabilidad. Incluso se ha confundido muchas veces con la filantropía, con el hecho de donar dinero. Y bueno, algo que veremos que esta idea de que invirtiendo sosteniblemente se pierde rentabilidad está cuestionada en la actualidad. De hecho, no vamos a entrar en ello en la sesión, pero hay muchos estudios que se han hecho que han demostrado lo contrario, que a largo plazo, dicen por aquí que quizá tenemos que ampliar el concepto de rentabilidad. Sí, porque un poquito las finanzas sostenibles es no tener en cuenta simplemente al accionista, sino tener en cuenta también el resto de, en inglés, los stakeholders, los otros grupos de interés, como los empleados, los proveedores, la sociedad, la comunidad en general. Pero hablando incluso de rentabilidad financiera, ha habido varios estudios que han cuestionado el hecho de que las inversiones sostenibles tengan menos rentabilidad. Todo lo contrario, son inversiones que miran más la rentabilidad a largo plazo, con lo cual si extendemos el plazo en el cual miramos la rentabilidad, en los estudios que se han hecho ha salido lo contrario. De hecho, es muy curioso porque en estos momentos de mucha disrupción en los mercados financieros, la mayoría de fondos sostenibles lo están haciendo mejor en términos de rentabilidad que las inversiones tradicionales, con lo cual eso nos dice algo como de que están habiendo cambios, que algo está cambiando, ¿no? Dicen por aquí que el negocio del futuro es la actividad sostenible, la economía circular. Totalmente de acuerdo, porque tiene que ver con nuestra propia supervivencia, la supervivencia del planeta. Bueno, entonces, vamos a ver algunos escándalos para ilustrarles un poquito en este tema de rentabilidad, inversiones éticas, de que esto no es un tema solo de ser éticos o de sostenibilidad, sino que es un tema financiero también. Y aquí tenemos dos escándalos que se han producido. Podríamos hablar de más porque ha habido
ha habido muchos ejemplos en el pasado, pero yo aquí he elegido un escándalo que tiene que ver con el medio ambiente, que fue el tema de los vehículos diésel en Estados Unidos con Volkswagen, cuando en el 2015 se descubrió que la empresa había alterado el software, había instalado un software ilegal para alterar los resultados de los controles de emisiones contaminantes en los vehículos diésel en Estados Unidos. Y otro escándalo que tiene que ver con el tema social y que fue muy triste, el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh, cuando se derrumbó un edificio donde estaban trabajando los trabajadores de la industria textil, perdieron la vida muchas personas, y eso lo que hizo ver a nivel internacional era las malas condiciones en las cuales trabajaban los trabajadores del sector textil en este tipo de países, ¿no? Entonces, en esos dos ejemplos ocurrieron dos cosas: grandes daños a la reputación de las empresas implicadas, con pérdida de clientes e ingresos, y caída de las acciones en bolsa. En el primer caso, Volkswagen; en el segundo, de las empresas del sector textil. Con lo cual, son dos ejemplos que lo que nos demuestran es que tener en cuenta los aspectos medioambientales, sociales y gobernanza no es solo un tema de ética o de querer hacerlo bien, que eso ya está muy bien, pero que también cada vez más es un tema de riesgo financiero que se debe tener en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué ilustran estos ejemplos? Bueno, que la gestión de estos criterios tiene una gran relevancia dentro de los riesgos corporativos, y por lo tanto tenerlos en cuenta es crítico para cualquier tipo de inversores. Y bueno, como veníamos diciendo, esto desmonta dos mitos de la inversión sostenible, que es solo para una minoría de inversores idealistas, y el tema de que la sostenibilidad va en detrimento de la rentabilidad. Cada vez más estos dos aspectos van de la mano, y cada vez más en una presentación que fui recientemente alguien decía que la sostenibilidad es el futuro de la inversión. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito qué son las inversiones sostenibles. Y bueno, aquí tenemos tres definiciones. Una es la de el Foro para la Inversión Sostenible en Estados Unidos, que dice: la inversión sostenible, responsable y de impacto es una disciplina de inversión que, además de los criterios financieros, considera también los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, bueno, todas las definiciones van un poco en esta línea, ¿no? Estamos hablando de inversión, ya lo he dicho antes, que esto no es filantropía, se busca una rentabilidad, o al menos en lo que ya son las inversiones más de impacto, que hablaremos después, al menos se busca no perder dinero, y a la vez se tienen en cuenta esos criterios del medio ambiente, de los criterios sociales y de gobernanza corporativa, en mayor o menor medida, o en mayor o menor integración, que lo vamos a ver. Muy bien, entonces, bueno, siguiendo un poquito con estos criterios, bueno, vamos a ver un poquito el origen y la historia de estas inversiones. Y bueno, siempre cuando se habla de la inversión sostenible se menciona los grupos religiosos del siglo XVIII, como los cuáqueros, que ellos fueron los primeros grupos que empezaron a poner juntos lo que son los valores y las inversiones. Entonces decidieron no hacer negocios con ningún tema que estuviera en contra de sus creencias religiosas, y por lo tanto excluyeron el alcohol y comercio de esclavos. De hecho, los primeros fondos de responsabilidad social corporativa en los años 80 se basaron sobre todo en la exclusión, y como también veremos, una gran parte de las inversiones sostenibles todavía tienen que ver con el tema de la exclusión. Entonces, preguntan por aquí: ¿una empresa de defensa puede ser sostenible? Pregunto. Bueno, eso, en general, todo lo que tiene que ver con
con las armas y todo esto está considerado, dentro de muchos fondos lo consideran como una exclusión a la hora de hacer negocios sostenibles. Habría que ver los detalles de esa empresa, ¿no? Y yo creo que sería, que habría que ver los detalles, qué tipo de empresa es y también, bueno, también cada fondo va a tener sus criterios, ¿no? Porque de hecho, eso no lo he dicho, estamos en un sector en el cual todavía no hay una homogeneización. De hecho, cuando hablamos de criterios, de criterios de sostenibilidad, incluso de las definiciones de qué es inversión sostenible, qué es inversión socialmente responsable, todavía hay mucha juego de sopa de letras, de definiciones distintas y no hay una homogeneización de criterios. Entonces, bueno, en este sentido creo que donde va a venir más la homogeneización va a ser en el tema climático y la Unión Europea está trabajando mucho en esto. Se acaba de publicar una taxonomía de inversiones sostenibles, de actividades sostenibles que va a definir lo que es la sostenibilidad, lo que son los criterios climáticos, pero todavía hay mucha variabilidad y de hecho las diferentes agencias que dan ratings de sostenibilidad a veces la misma empresa tiene una muy buena clasificación por parte de una empresa y peor por otra. Ahí entran ya los criterios de cada inversor. Entonces, bueno, voy a seguir un poco con la historia. Por aquí me preguntan de empresas en concreto. Yo creo que no tenemos tiempo para entrar en empresas en concreto. Sería un tema para otro día, pero bueno, yo creo que deja un poco las bases. Ahí yo creo que donde va a venir más el homogeneizar criterios va a venir sobre todo el tema climático. Estaba hablando un poquito de cómo empezó la inversión responsable y bueno, sobre todo hubo un gran movimiento en los años 60 en el cual hubo una mayor sofisticación de los inversores institucionales y apareció un movimiento muy claro de derechos civiles. Por ejemplo, con la guerra de Vietnam se empezaron a pedir que se excluyeran aquellas empresas que tienen que ver con la fabricación de armas y para la guerra, todo este tipo de cosas. También ya en los años 80, todo el tema del apartheid en Sudáfrica, se dice que una de las razones por las cuales el régimen de segregación racial en Sudáfrica cayó fue porque hubo un gran boicot desde el punto de vista económico y financiero, con lo cual se habla un poquito de eso como de las primeras exclusiones, ¿no? Ya en un momento más moderno. Y en los años 80 también se publica el informe de las Naciones Unidas, Nuestro Futuro Común, que también se llama el informe Brundtland. Y ese informe es el que define por primera vez el término sostenibilidad. Y la manera en cómo se define sostenibilidad es que se puedan cumplir las necesidades de la generación presente sin que se pongan en cuestión las necesidades de las generaciones futuras. Entonces empezamos a tener ahí el criterio de lo que se denomina sostenibilidad. Un poquito para dar un poco de color a la historia reciente, y es a partir de los 80 cuando se empiezan primero a desarrollar esos fondos de responsabilidad corporativa que al principio se basan mucho en la exclusión y cada vez se ha ido avanzando, como veremos, hacia una mayor integración. Pero bueno, cabe decir que todavía una gran parte de las estrategias que se denominan sostenibles tienen que ver con la exclusión, sobre todo en nuestro mercado español, que todavía vamos un poquito más atrás que otros mercados más desarrollados en Europa en este tipo de cosas. Veo aquí a alguien que pregunta, ¿existe algún tipo de control sobre el cumplimiento de las empresas donde invierten los fondos ISR? Es decir, una empresa que incorpora los criterios responsables, que fabrica una pieza que luego puede utilizar una empresa que fabrica armamento u otra que sencillamente no sea ISR, que colabore directamente con esta, sería sostenible. En este momento cabe decir la información viene sobre todo de los proveedores de información. Hay unas agencias de rating de sostenibilidad parecidas a las agencias de calificación de riesgo de deuda. Hay unas agencias de calificación de sostenibilidad. También hay una serie
de ratings, de índices sostenibles con los que también clasifican las empresas según la sostenibilidad. Esa es la información pública que hay. Entonces, ¿qué hacen los fondos más desarrollados? Los fondos más desarrollados tienen sus propios equipos que tienen más experiencia en seguir este tipo de cosas, pero una gran parte también se apoyan en estas agencias de información, ¿no? Entonces, bueno, como decía, no hay criterios totalmente claros y a veces las cosas tienen sus fronteras, pero bueno, ahí vamos avanzando y cada vez avanzamos hacia una mayor integración, como vamos a ver. Entonces, a ver, que parece que se ha paralizado la presentación. A ver. Entonces, bueno, cuando hablamos de inversión socialmente responsable o inversión sostenible, son términos bastante sinónimos. Ambos se refieren a alternativas de inversión que tienen en cuenta estos criterios ASG que hemos dicho. Y una parte muy importante de lo que es la evolución en los últimos años de la inversión sostenible tiene que ver con los aspectos medioambientales. Veía que muchas de sus preguntas tienen que ver más con aspectos igual más sociales, de gobernanza, y realmente donde se está produciendo el mayor desarrollo y la mayor homogeneización es en la parte que tiene que ver con el clima. ¿Por qué? Porque tenemos una amenaza muy grande con el cambio climático. Entonces, cuando hablamos de finanzas verdes, nos estamos refiriendo a ese tipo de inversión que tiene que ver con los aspectos climáticos. Y como decía, bueno, es una parte de las finanzas bastante nueva, con lo cual no tenemos definiciones totalmente claras. Y bueno, mencionaban pues muchos casos que pueden dar que ver diferentes lecturas, y eso tiene mucho que ver con cada agencia de calificación, cada inversor, según los diferentes criterios y las diferentes estrategias que vamos a ver. Entonces, bueno, aquí algunos ejemplos de criterios ASG. Criterios ambientales, pues como su nombre indica, es cualquier actividad de la compañía que afecta al medio ambiente. Sobre todo es muy importante desde el punto de vista del cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero. También tienen que ver energías renovables, eficiencia energética, lo que tiene que ver con el agotamiento de recursos, la polución, la contaminación, el tratamiento de residuos. Todo este tipo de cosas entrarían dentro de los criterios medioambientales. Luego tenemos los criterios sociales, que son aquellos que están relacionados, pues como decía, con los empleados, con los clientes y con la comunidad en general. Y dentro de ellos, pues algunos ejemplos: el respeto a los derechos humanos, las relaciones con los clientes, todo lo que tiene que ver con el bienestar de los trabajadores, con la relación con la comunidad, las prácticas comerciales controvertidas como los lobbies o la corrupción y todo el tema de diversidad. Y dentro del gobierno, del gobierno corporativo, estarían todos aquellos temas que tienen que ver con la calidad de la gestión y la cultura y el perfil de riesgo de la empresa. Entonces, bueno, tiene que ver con la rendición de cuentas, el pago ejecutivo, que es un tema que estaba ya muy de moda en Estados Unidos, y ahora, con todo lo que está pasando, pues hay muchos inversores que están exigiendo o pidiendo a los ejecutivos que tengan cuidado con sus retribuciones, lo que tiene que ver con la independencia de los órganos de gobierno, la transparencia, todo este tipo de cosas. Me están diciendo por aquí: al finalizar tu presentación, ¿podrías explicarnos cómo un inversor minorista puede invertir en productos sostenibles? Al final de la presentación tengo todos los diferentes productos sostenibles, y los hay para todo tipo de inversores. Algunos más fáciles que otros para un inversor minorista, pero sí que daremos algunas claves luego. Muy bien. Entonces, bueno, hemos visto un poquito lo que es la inversión sostenible. Luego veremos los productos y estrategias y veremos que dentro de lo que es la inversión sostenible hay muchas diferentes maneras de aplicarla. Por eso los casos no son tan claros dependiendo del tipo de fondo o del tipo de producto. Pero lo que está claro es que
es que ha habido grandes crecimientos. Aquí tenemos una tabla que viene del 2010, de un informe que se hizo en el 2018 sobre activos globales en inversión sostenible. Entre el 2016 y 2018 a nivel global, la inversión sostenible tuvo un crecimiento muy grande y sigue creciendo. Y ahora lo que vamos a ver es un poquito las tendencias que se han producido en los últimos años, en los cuales este tipo de inversión ha pasado de ser algo para una minoría de gestores o de inversores interesados en este tipo de temas a ser realmente algo que va a ser cada vez más general y cada vez... Alguien estaba escuchando el otro día a alguien decir que la inversión sostenible pronto, en unos años, no hablaremos de inversión sostenible porque toda la inversión va a ser sostenible. Yo creo que tiene parte de verdad esto, porque cada vez es algo que es más general, más de que todo tipo de inversores lo están teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué tendencias hay detrás de esto? Y bueno, yo creo que en general se pueden reunir en tres tipos. Por un lado, una mayor conciencia social y medioambiental. Y esto es algo que ha venido pasando en los últimos años, primero porque cada vez tenemos más informes científicos sobre el tema del cambio climático, que es serio, entonces esa conciencia está ahí. Y también las nuevas generaciones, como los millennials, son generaciones que han crecido con esto y que están mucho más preocupados por este tipo de temas que las generaciones anteriores. Entonces, por un lado, una mayor conciencia social y medioambiental, y yo creo que eso también, antes he empezado mi presentación hablando de la crisis del 2008, y un poco si hubo algo que demostró lo que ocurrió durante la crisis es que había esta idea de que los mercados, dejando actuar a los mercados, si cada uno va buscando su propio interés, eso genera el mejor interés para todos. Y si algo demostró la crisis del 2008 es que esto no siempre es así, con lo cual eso ha creado también una mayor conciencia. Luego tenemos una serie de iniciativas a nivel internacional por parte de gobiernos e instituciones, que vamos a hablar de las más importantes. Y en tercer lugar, como veníamos diciendo, con esos casos de un perfil tan importante de los fallos a nivel medioambiental o social que acaban produciendo pérdidas, pues hay una importancia creciente de cara a los gestores y tenedores de activo de monitorizar esos factores ESG en su gestión de riesgos. Y esto es muy importante. Empezó en el tema del cambio climático, empezó sobre todo con las aseguradoras, pero bueno, como hemos visto en esos ejemplos, es un tema que para cualquier gestor de activos es muy importante. Entonces, bueno, viendo un poco el cambio de actitud de los inversores, esta tabla que tenemos aquí viene de un informe de Legg Mason que hace una encuesta a nivel global sobre el mercado de inversiones, y esta es la encuesta del 2018 en el cual hicieron una pregunta tanto a los millennials, que son las personas nacidas a partir de los 80, y a las personas, a los baby boomers, que eran los que tenían más de 50 años en ese momento. Entonces, cuando les preguntaron si elegirían fondos teniendo en cuenta las consideraciones ESG, en el caso de los millennials casi el 70% dijeron que sí, mientras en el caso de los baby boomers pues es la mitad, un 30%. Entonces, bueno, ahí vemos el cambio de actitud de los inversores. Estoy viendo aquí que me preguntan, el greenwashing preocupa también. El greenwashing es el utilizar este tipo de temas ESG de manera fraudulenta para vender, para un poco mostrar que una empresa es muy verde o tiene en consideración temas sociales cuando realmente sus prácticas no son así. Y sí que es cierto que ha sido un tema de preocupación
el greenwashing, yo creo que esto, a medida que se vayan desarrollando las regulaciones, sobre todo de la Unión Europea, está la taxonomía que se acaba de publicar, que define qué actividades son de verdad verdes y cuáles no. Y a medida de que las empresas tengan más requerimientos de información, en el 2018 entró en vigor una nueva ley que también viene del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, de tener en cuenta que las empresas en su reporte de información tienen que reportar una serie de información no financiera. Se están desarrollando una serie de criterios para desarrollar toda esa información a medida de que tengamos esa homogeneización de criterios y ese reporte de información también homogéneo por parte de las empresas que los inversores están pidiendo, pues el greenwashing va a ser cada vez menos un tema, ¿no? Ahora, claro, es un sector muy nuevo, que no había regulación, que no hay unas prácticas. En contabilidad tenemos un plan contable y todas las empresas tienen que reportar de acuerdo a un plan contable, su información financiera. En el caso de la información no financiera, de esos factores ESG, pues hay diferentes criterios y de hecho ni siquiera las grandes iniciativas para reportar esos criterios ni siquiera están de acuerdo unas con otras. A medida de que se vaya imponiendo un criterio sobre otro, que haya unas regulaciones que digan cómo las empresas tienen que dar su información, todo esto va a ser más difícil, ¿no? El tema del greenwashing. Espero que haya contestado. Si no contesto las preguntas, me insisten. También me dicen por aquí que la compañía de gestión de fondos BlackRock ha incluido en todos sus contratos cláusulas con criterios ESG a solicitar a sus clientes. Bueno, dentro de la regulación de la Unión Europea, con la revisión de los términos del MiFID II, va a ser un requerimiento para todos los gestores de fondos que a la hora de comunicarse con sus clientes tendrán que comentarles tendrán que preguntarles sobre estas preferencias ESG, que es uno de los cambios que va a venir. Yo creo que algo muy importante con todo este sector de las finanzas sostenibles es que la Unión Europea, me estoy adelantando un poco por las preguntas, ¿no? Pero bueno, así también lo hacemos un poco más flexible en la presentación, pero toda la regulación que nos va a venir de la Unión Europea va a significar que los gestores de activos van a tener que integrar todo esto tanto en su manera de gestionar las carteras como en su comunicación con los clientes, con lo cual vamos a ver, a medida que se vayan haciendo estos reglamentos y vayan incorporándose estos cambios, vamos a ver una transformación importante en la industria de gestión de activos. Entonces, bueno, hablábamos un poco, para recapitular la presentación, estábamos hablando de las diferentes tendencias que hay en el mundo de la inversión. Una era el cambio en los inversores y un poco el cambio de actitud del público en general, que hemos visto un poco los millennials. Luego era un tema de riesgos por parte de los inversores. Y aquí tenemos, según las Naciones Unidas, los 10 grandes riesgos globales que ven en los próximos años, ¿no? Entonces aquí, si ven estos grandes riesgos globales: eventos climáticos extremos, fracaso en la mitigación y adaptación al cambio climático, grandes desastres naturales, daño medioambiental, migración involuntaria, que muchas de las migraciones también tienen que ver con temas medioambientales, pérdida de la biodiversidad, crisis relacionadas con el agua. Muchos de estos riesgos tienen que ver con aspectos climáticos, y de ahí que sea tan importante gestionar esto, porque ya no estamos hablando de puro riesgo financiero. Y de hecho, incluso los bancos centrales tienen una iniciativa para incorporar todos estos riesgos climáticos en su regulación de las entidades de crédito, en los stress test de las entidades de crédito. Las entidades de crédito van a tener que mirar los riesgos en sus carteras. O sea, ya no es un tema de gestores de inversión, sino para toda entidad financiera va a ser muy relevante. Me preguntan por aquí, ¿va la Unión Europea tomando delantera en este tema? ¿Pondrán restricciones a mercados que no respeten la sostenibilidad? Bueno, de hecho, la Unión Europea ha tomado una apuesta muy fuerte por
el tema del cambio climático. Allí había ya el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea que he mencionado, que se publicó en el 2018, y justo en diciembre del año pasado, del 2019, la Unión Europea publicó también su pacto verde o Green Deal, donde se definen los pasos a tomar para llegar a una economía neutral en carbono en el 2050, que es el objetivo de la Unión Europea de acuerdo a los criterios del Acuerdo de París. Entonces, la Unión Europea está a la delantera del mundo en esto y, de hecho, los fondos que están como más desarrollados en todo el tema sostenible son los fondos de los países nórdicos y también de países del norte de Europa. Por ejemplo, Holanda, los fondos holandeses han estado muy por delante en esto. En Francia la regulación climática ha sido pionera también y la apuesta es muy fuerte y la apuesta está claro que el sector público no tiene los fondos para lograr la adaptación y mitigación del cambio climático, con lo cual se ha de incorporar a las entidades financieras para que ayuden en todo esto. Entonces, son unos objetivos muy ambiciosos y, bueno, hay ese plan de acción que va a significar muchísima regulación y va a significar muchos cambios para las instituciones financieras. Vamos por delante de Estados Unidos en eso, en Europa, y la segunda pregunta, que si pondrán restricciones a mercados que no respeten la sostenibilidad, una parte bastante problemática de este pacto verde y que no está clara es en la Unión Europea se ha hablado mucho de poner aranceles a los productos que vengan de otros países y que no respeten los criterios medioambientales. Entonces, bueno, esto está ahí en el aire, no se sabe qué va a pasar porque, claro, se considera como un proteccionismo, ¿no? Cuando hay países que están volviéndose más proteccionistas, poner un arancel por el medio ambiente, pues es una política difícil. Pero bueno, yo creo que es algo bastante probable porque si no, vamos a estar en un mercado europeo en el cual las empresas van a tener que cumplir unos criterios mucho más estrictos y, claro, luego no podemos estar comprando productos. Esta es mi opinión. Todavía no se ha decidido qué va a pasar, pero se ha comentado, ¿no? Pero es un tema importante es un tema importante y posiblemente sea así. A ver, aquí hablan de la pandemia, ¿será porque es un desastre natural o desastre causado por el hombre? Para aquellos más conspiradores, ¿sería sostenible prohibir comprar en China porque mercadean con animales salvajes para sus medicinas, pero que resultan en riesgos sanitarios globales? Bueno, a mí no me gustaría especular sobre todo esto, pero creo que con todo lo que está ocurriendo, posiblemente veremos cambios en todo lo que tiene que ver con el comercio global, ¿no? Porque aparte de todos estos temas de la pandemia, ya se está hablando de regular los mercados de animales salvajes y todo esto, pero también está claro que el tema de cómo nos proveemos de productos, todo este tipo de cosas, van a haber muchos. Puede haber muchos cambios, ¿no? O sea, creo que quizá todo esto que está pasando va a llevar a reafirmar, a reasignar cómo se organiza el comercio mundial, cómo nos aprovisionamos de los productos que son básicos en cada país, que hemos tenido mucha dependencia de mercados lejanos. Entonces, puede cambiar mucho y desde luego sí que está claro que China es el mayor emisor de CO2 del mundo, también es porque es la fábrica del mundo, ¿no? Entonces, bueno, un momento interesante y vamos a ver qué ocurre con todo esto. No sé si he contestado o no, tampoco quisiera aventurarme a hacer mi propia opinión, ¿no? de qué puede pasar con todo esto, pero vamos, que creo que va a haber cambios. Entonces, finanzas verdes es la parte de la inversión sostenible y responsable que se basa en los criterios medioambientales, es decir, relacionados con el clima y la protección del medio ambiente, y esto es
muy importante. El cambio climático es la principal tendencia dentro de la inversión sostenible y responsable y es la principal motivación detrás de ese plan que decía de la Unión Europea, ese plan de acción de finanzas sostenibles. El mayor objetivo es movilizar los fondos para que vayan a esos proyectos que van a ayudar a la adaptación y a la mitigación del cambio climático. Y aquí, bueno, en un tono más coloquial les he puesto una foto que a mí me gusta mucho, que es una foto de la Tierra vista desde la Estación Espacial Internacional. Y a mí me gusta mucho esta foto porque creo que cuando hablamos de finanzas, hablamos de números, es muy fácil perder la conexión con qué estamos hablando realmente, ¿no? Y al final todo esto se trata de nuestra casa, que es la Tierra. Y a mí recuerdo una vez que vi un documental de unos astronautas que habían visto la Tierra desde la Estación Internacional y describían los verdaderamente delicados balances que tiene la Tierra y cómo se pueden romper estos balances y con unas consecuencias que son impredecibles, ¿no? De hecho, en Netflix hay una serie muy bonita que es algo de una roca, la extraña roca o algo así que habla de esos equilibrios de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento, One Strange Rock, me dicen por aquí, sí, lo que no sabía era la traducción en español. Entonces, bueno, yo les recomiendo este reportaje. Yo creo que estamos en un momento que todavía es revertible todo esto y que antes preguntaba alguien por ahí, ¿cómo podemos invertir los inversores minoristas? Yo creo que todo tipo de inversores y todo tipo de decisiones de consumo e inversión las podemos cambiar si tenemos en cuenta todo esto, ¿no? Que al final es una responsabilidad de todos. Y bueno, con esta nota... dicen por aquí, no hace falta ir al espacio para ver los desequilibrios de la Tierra, desde luego. Desde luego, y es curioso ver lo que está pasando ahora que los humanos estamos encerrados, lo que está pasando con la naturaleza, ¿no? Con la disminución de emisiones y todo esto. Pero bueno, es una nota de inspiración. Entonces, bueno, hablamos tres tendencias, la opinión pública, los temas de riesgo y la tercera eran esas iniciativas internacionales. Las dos más importantes, que no voy a entrar en el detalle, son los objetivos del desarrollo sostenible. Son una serie de objetivos que tienen que ver con erradicar la pobreza, fomentar la educación, pero muchos tienen que ver con el medio ambiente, con la protección de los ecosistemas, con todo este tipo de cosas. Entonces, esto está teniendo un gran impacto en el mundo de las inversiones y de hecho muchos fondos ya hablan de cuando en los prospectos de los fondos encontramos a qué objetivos contribuyen las inversiones, es un movimiento muy importante dentro de las inversiones. Y luego, bueno, ya hemos hablado del Acuerdo de París que tiene que ver con la reducción de las emisiones de CO2 para limitar el calentamiento global y que no pase de 2 grados respecto de la época preindustrial. Y no voy a entrar en esto, pero hay unos informes terroríficos del IPCC, que es una institución que hace estudios sobre el medio ambiente y el clima y habla de qué pasaría si pasamos de los 2 grados y llegamos a 3 grados. Es bastante impresionante y es como que es un trabajo que nos tenemos que poner para evitar esto. Entonces, bueno, aquí tienen los objetivos del desarrollo sostenible, hay muchísimo detalle si les interesa y toda la web que encontrarán todo el detalle de ellos. No voy a entrar aquí porque no quiero ocupar más tiempo. Y luego, dentro de lo que es el mundo de las inversiones, tenemos los principios de la inversión responsable, que es también una iniciativa de las Naciones Unidas. Se crearon en el 2006 y las instituciones financieras y de inversión se adhieren a ellos de forma voluntaria. Ya lo que se comprometen es a tener en cuenta sus principios ASG a la hora de gestionar sus inversiones. En España, la mayor parte de las entidades de crédito y gestores de activos más importantes son signatarios de estos principios de inversión responsable y también, si les interesa, pueden ir a la web y conocer un poquito más.
Bueno, me gustaría entrar en las estrategias y productos, pues hemos pasado un poquito más rápido porque creo que para como aterrizar todo esto al final es, bueno, esos fondos o esos productos financieros ASG, qué estrategias siguen, qué tipos de productos podemos encontrar, ¿no? Que es como la última parte de esta exposición. Entonces, bueno, como decíamos antes, esas estrategias empezaron realmente con la exclusión y la exclusión simplemente se basa en evitar inversiones en aquellos sectores o industrias que tienen prácticas empresariales o productos controvertidos. Entonces ahí la exclusión es la estrategia más simple. Simplemente el fondo dice, bueno, pues a mí hay una serie de sectores que no me gustan, el tabaco, el armamento, la industria nuclear, lo que sea. Y eso lo vamos a excluir de las carteras y no vamos a invertir en ese tipo de empresas. Esa es la estrategia más fácil. Luego, ha habido una evolución para ir de la exclusión a la integración, que la veremos ahora. Y la integración, como su nombre indica, es que los gestores de fondos a la hora de seleccionar las inversiones, en el mismo nivel que tienen en cuenta los criterios financieros, tienen en cuenta los criterios ASG. Entonces, a la hora de analizar una empresa, lo ponen todo dentro del mismo cesto. Miramos las finanzas y miramos también esos criterios. La integración total requiere cierta experiencia a la hora de haber trabajado con este tipo de inversiones y realmente esa integración es como el último paso. Los fondos normalmente empiezan con las exclusiones, luego van avanzando hasta llegar a la integración total, ¿no? Que requiere unos equipos, una sofisticación más grande. Y esto serían las típicas inversiones ISR, las estrategias que irían de exclusión a integración. Y luego tenemos lo que se llaman las inversiones de impacto. Y las inversiones de impacto es diferente, ¿no? Hay diferentes grados, digamos, dentro de la inversión sostenible. La exclusión sería el evitar el daño. Yo evito el daño. La integración sería, bueno, yo voy a elegir a los que hacen mejor. Y ya cuando yo me centro en el impacto, los inversores de impacto lo que se centran es en decir, bueno, yo aparte de tener una rentabilidad financiera, yo quiero tener un impacto medioambiental o social y ese impacto yo lo quiero medir. Entonces, los fondos de impacto ya sí que tienen un objetivo de contribuir soluciones y tienen que tener una medición del impacto y normalmente son proyectos más pequeños, se trata de empresas no cotizadas, es una estrategia diferente, ya busca el impacto positivo. Entonces, un poco para entrar en detalle en todo esto, vamos a ver un poquito más en detalle las estrategias. Entonces, bueno, ya hemos dicho lo que era la exclusión, no tener en cuenta en las carteras o en las inversiones ese tipo de empresas. Aquí preguntan, ¿cómo se mide el impacto? Depende del tipo de impacto que se quiera tener. Depende del tipo de impacto que se quiera tener, porque fondos de impacto los hay con diferentes objetivos. Por ejemplo, una inversión de impacto que es muy popular son las microfinanzas. Las microfinanzas se trata de bancarizar a población que no tiene acceso a tener una cuenta bancaria o que no tiene acceso al crédito. Entonces las microfinanzas son créditos muy pequeñitos que se ofrecen a personas y que sirven para sacarles de la pobreza. Entonces, pues ese tipo de inversiones han sido muy populares en el sector de impacto porque el impacto es fácil de medir, porque ahí lo que se mide es la inclusión financiera. Luego, dependiendo de cada tipo de proyectos, pues se miden cosas diferentes, ¿no? Puede ser proyectos de impacto, puede ser temas de agricultura ecológica o de energías limpias. Entonces, dependiendo de cada sector, hay unas medidas y hay una iniciativa que se llama EIRIS, que da las medidas de impacto según el tipo de iniciativas.
Hay dos cosas diferentes. Una es el seguimiento de los criterios ASG y otra es medir el impacto. Medir el impacto lo que quiere decir es que ese fondo o ese inversor ha conseguido unos objetivos sociales y medioambientales que puede medir. Por ejemplo, no sé cuántas personas que no estaban bancarizadas ahora están bancarizadas o han accedido al crédito. Es medir el impacto positivo. Es diferente esto de hacer un seguimiento de los criterios ASG. Es como ir un poco más allá. Dicen, hay fondos con un portfolio de bancos de desarrollo que son de impact investing. Sí, porque en lo que es la inclusión financiera es muy fácil medir el impacto. Tenía ahí otra pregunta. Entonces, bueno, espero que haya contestado. ¿Es posible aplicar integralmente los principios ESG en todos los vectores de una empresa? Es decir, además de considerar estos principios en términos de ISR, aplicaría también para proveedores y cualquier otro socio que tenga una empresa. Bueno, cada vez se va más allá y de hecho la cadena de valor de las empresas es muy importante porque, por ejemplo, el caso del Rana Plaza que hemos visto al principio es como una empresa textil que subcontrata a un proveedor en India. Si no tiene un seguimiento de esos criterios ASG, puede ser que le venga el escándalo por ahí, entonces cada vez más se integra toda la cadena de valor, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que todavía hay mucho que hacer en mejorar las medidas. Pregunta, ¿la taxonomía de la Unión Europea podría emplearse como herramienta para identificar los productos con impacto positivo? Bueno, yo diría que la taxonomía realmente es solo una clasificación de inversiones. La taxonomía lo que te dice es qué tipo de actividades son sostenibles y solo desde el punto de vista medioambiental. Entonces, bueno, no es la intención de la taxonomía, pero realmente la taxonomía va un poco hacia allá, ¿no? Hacia destinar esos fondos a esas inversiones que van a servir para la adaptación, mitigación del cambio climático, economía circular, todos esos temas que tienen que ver con el medio ambiente. Pero realmente la taxonomía no te mide el impacto, lo único que hace es decir qué actividades están dentro de esa sostenibilidad, ¿no? Y medir el impacto es ir un paso más allá. ¿Y cómo lo mediríamos? Pues cuánto CO2 se ha ahorrado aquí, yo qué sé, es lo que decía, dependiendo del tipo de industria vamos a medir el impacto de diferente manera, pero es un paso más allá. Espero que haya contestado. Entonces, bueno, voy a seguir. Sí, KPIs específicos. Exactamente, para cada tipo de proyecto va a haber unas medidas que van a estar de acuerdo con el proyecto. Pero bueno, cabe decir que dentro de las inversiones sostenibles, la inversión de impacto es todavía muy pequeñita porque es difícil medir el impacto, porque normalmente son inversores privados, son inversiones privadas, no son inversiones cotizadas en los mercados. Muchas veces se necesita la colaboración entre inversiones privados y instituciones gubernamentales, ONGs, para limitar el riesgo. Entonces es una parte pequeñita, aunque es de mucho interés, porque realmente es donde más se ve la contribución positiva, es una parte pequeñita. La mayoría de la inversión son fondos que invierten en empresas cotizadas y es otro tipo de cosas, ¿no? Y está un poco hablando de ese tipo de estrategias, ¿no? Y desde la exclusión a la integración que hemos hablado, hay dos estrategias intermedias. Una es el screening basado en normas y la otra es el best in class, que lo que hacemos tanto en el screening basado en normas como el best in class es de los sectores donde sí que decidimos invertir, vamos a elegir las compañías que lo hagan mejor dentro de esos criterios ASG. Entonces, si yo quiero invertir en el sector energético, voy a elegir dentro de las empresas de energía las que lo hagan mejor. ¿Cómo lo haré? En el screening basado en normas, lo hago basándome en normas internacionales, pues por ejemplo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o los criterios de la Organización Mundial del Trabajo. Y en el Best in Class ya es
cuando el fondo ya tiene una mayor sofisticación y ya se puede basar como en unos criterios pues ya más internos, ¿no? De tener unos equipos que usan criterios internos o que utilizan agencias de calificación o este tipo de cosas para ir a la integración. Que ya sería, la integración es lo que hemos dicho, que tengo en cuenta los criterios ASG y los financieros al mismo nivel. Entonces, también hay otro tipo de estrategias que son lo que se encuadra dentro del activismo accionarial, que son las estrategias de engagement y voting. ¿Qué quiere decir esto? El engagement es el diálogo activo. Es cuando un fondo, los fondos que tienen una participación grande en una empresa pueden usar esta participación, les da el derecho a implicarse en la gestión a través de o bien su voto o bien de tener un diálogo con los gestores de la empresa. Y esas estrategias de activismo accionarial a lo que se refieren es a utilizar esa capacidad de voto o esa capacidad de diálogo con la empresa para incentivar a esas empresas a que tomen decisiones que vayan en favor de la sostenibilidad. Y de hecho, alguien mencionaba antes a BlackRock, y BlackRock fue muy criticado porque es un inversor pasivo. Pasivo quiere decir invertir en los índices. No se hace una gestión activa de... Y la inversión pasiva un poco es como que... con inversión pasiva, ¿cómo yo puedo hacer una gestión sostenible? Pues con este tipo de estrategias, de usar ese voto en esas empresas que yo tengo un porcentaje grande de voto, lo puedo utilizar para incentivar a que se tomen acuerdos que vayan, por ejemplo, a favor del medio ambiente. Y eso es algo que, como se criticó mucho, BlackRock ha hecho una apuesta muy grande en los últimos meses de decir, no, nos vamos a implicar, vamos a usar nuestro voto en las juntas para esos acuerdos. Y muchas veces lo que hacen los gestores de activos es unirse para hacer estas estrategias de activismo accionarial juntos. Entonces se unen diferentes fondos pues para incentivar este tipo de estrategias. Luego tenemos la inversión temática, que son los típicos fondos temáticos, ¿no? Por ejemplo, un fondo de energías limpias, pues sería un fondo que invierte en empresas que tienen que ver, en títulos de empresas que tienen que ver con las energías limpias. O un fondo de diversidad, pues lo que querría ese fondo es ver esas empresas que fomentan la diversidad, por ejemplo, porque tienen mujeres en sus órganos de administración. Serían ese tipo de inversiones. Ahora hay muchísima inversión temática que tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible, en fomentar esos objetivos. Un poco ahí lo que tienen es como una visión general de las diferentes estrategias y bueno, ya nos queda ver un poco los productos. Todo producto de inversión y financiación es susceptible de convertirse en un producto responsable o sostenible. El factor relevante es que a la hora de seleccionar esas inversiones o construir las carteras se tengan en cuenta los criterios ASG. Y claro, la explosión de este tipo de inversión cada vez está llevando a mayor tipo de sofisticación, pero bueno, tenemos derivados, tenemos cada vez más sofisticación en este tipo de productos, pero bueno, un poco para dar una idea de los tipos de productos. Los productos van desde la banca minorista. Hay productos verdes en la banca minorista. Por ejemplo, un depósito en un banco ético. Es un depósito que el banco se compromete que los fondos obtenidos de ese depósito no se van a dedicar a cierto tipo de proyectos y se va a excluir otro tipo de iniciativas, como por ejemplo las armas o los combustibles fósiles. Entonces, es un depósito que el banco se compromete a qué tipo de inversiones. Ahora están muy de moda las hipotecas verdes. El banco da una hipoteca que es como un producto de hipoteca normal, pero se hace un descuento en el tipo de interés de la hipoteca si la casa cumple unos criterios de eficiencia energética. Entonces, ahí tenemos productos de banca minorista. Tenemos productos de
acciones y de fondos en bolsa. Entonces, un inversor minorista se puede comprar un fondo de inversión sostenible, que hay de todo tipo, desde acciones a deuda. Bueno, hay todo tipo de oferta de fondos de inversión sostenibles. A ver, que tengo aquí un par de preguntas. ¿Crees que la exclusión de las empresas de armamento y tabaco provoque la dificultad para obtener financiamiento en el futuro? Cada vez va a ser más difícil obtener financiación para las empresas que no cumplen una serie de prácticas. Entonces, cuando hay muchos fondos que excluyen un cierto tipo de negocios, pues a la hora de levantar capital va a ser más difícil. Pero eso yo creo que va a ser no solo para las empresas cotizadas, sino que va a ser para la economía en general. Imaginen que ahora los bancos centrales van a obligar a las entidades de crédito a tener en cuenta a la hora de medir sus carteras los criterios climáticos. Con lo cual, un banco a la hora de dar un crédito, esto es algo más de futuro, pero a la hora de dar un crédito va a tener más riesgos si le da un crédito a una empresa que no cumple unos criterios de sostenibilidad en términos medioambientales. Entonces, cada vez más esas empresas que no cumplan van a tener menos inversores dispuestos, ¿no?, a invertir en ellas. Eso espero que haya contestado la pregunta. Y también preguntan, ¿quién garantiza los depósitos de los bancos llamados éticos? Me imagino que la pregunta se refiere al fondo de garantía de depósitos. Eso va a depender de en qué geografía están localizados esos bancos. Pues si es un banco que tiene una licencia bancaria en España, pues tendrá el fondo de garantía de depósitos de España. Hay algunos que están... Claro, cada banco, habría que mirar el banco en concreto y mirar dónde está, en qué geografía está radicado. Pero vamos, si es si está en la Unión Europea, pues será el fondo de garantía de uno de los países de la Unión Europea. ¿Qué más? Bueno, he hablado de los depósitos, he hablado de las hipotecas verdes, he hablado de las acciones y los fondos cotizados, de los fondos de inversión y de pensiones. De hecho, en España, los fondos de pensiones y sobre todo los fondos del sistema de empleo han sido pioneros en todo el tema de la inversión sostenible. Lo que es la industria de fondos de pensiones tienen bastantes criterios de sostenibilidad y han estado muy centrados en este tema desde hace algunos años. Y luego dentro de lo que hemos visto que podemos invertir en renta variable, tanto en acciones como en fondos cotizados, porque he dicho antes además que hay unos índices sostenibles. Hay diversos índices sostenibles, entonces incluso en gestión pasiva es posible comprar, o sea, invertir en fondos de inversión que hacen el tracking de lo que son los índices sostenibles. Y en renta fija también, y en renta fija hay un producto que ha sido muy exitoso, que es el producto de los bonos verdes. Los bonos verdes, aquí tenemos un gráfico, a ver, que le cuesta la presentación con internet, sobre las emisiones de bonos verdes. Los bonos verdes, desde que son un producto de deuda, que el emisor de un bono verde lo que se compromete es que los fondos obtenidos a través de ese bono se van a invertir en proyectos medioambientales. Pueden ser, esos son los bonos verdes. Luego hay los bonos sociales y los bonos sostenibles. Los bonos sociales es lo mismo, pero con proyectos sociales, y los bonos sostenibles, el destino de los fondos une proyectos medioambientales y sociales. De hecho, hace un par de días hubo la noticia de una emisión de bonos sostenibles en Euskadi. Entonces, los bonos verdes han tenido muchísimo éxito, han sido uno de los productos más exitosos en la inversión sostenible, y en eso sí que los emisores españoles han ido muy por delante, y hay varios emisores españoles que están a la cabeza de los rankings en bonos verdes. Por ejemplo, Iberdrola está dentro de los tres
de los tres mayores emisores del mundo. ¿Y a qué se dedican estas inversiones? Pues como he dicho, a proyectos medioambientales. En el caso, por ejemplo, de Iberdrola, pues a energías renovables. Y yo creo que, bueno, ya he hablado de todos los productos un poco en renta variable, acciones y fondos de inversión, cuando el criterio de selección de inversiones incluye criterios ASG. Y bueno, ello se va a basar en una de las estrategias explicadas anteriormente, ¿no? Desde la exclusión a la integración. Normalmente, preguntaban antes para inversiones minoristas. Para inversores minoristas es mucho más fácil ese tipo de productos cotizados. Por ejemplo, en los fondos de impacto suelen ser productos de más alto riesgo, se requiere una mayor inversión, igual por un periodo más largo de tiempo, y a veces no es tan fácil invertir en ese tipo de proyectos para inversores minoristas. Pero desde luego hay una gran variedad de productos en términos de fondos de inversión, de pensiones, en renta fija, renta variable y también incluso productos bancarios, y todos los bancos tradicionales están sacando al mercado productos sostenibles en estos momentos. O sea, ya no es un tema solo de la banca ética, sino que es un tema general. Me dicen, las emisiones de bonos verdes generalmente se acaparan los inversores institucionales. ¿Cómo puede invertir un inversor minorista en ellos? Lo que hay ahora son fondos de inversión de bonos verdes. Entonces, para un inversor minorista, la manera de entrar en las emisiones de bonos verdes es a través de un fondo de inversión en bonos verdes, que eso sí que hay oferta para inversores minoristas. Y bueno, ya hemos hablado también de la inversión pasiva, que hay muchísima oferta de fondos sostenibles e incluso de fondos cotizados, que son más económicos en términos de comisiones. Hay muchos fondos indexados a índices sostenibles, y curiosamente estaba leyendo el otro día en el Financial Times que en estos momentos de tanta distorsión en los mercados, en los ETF sostenibles está entrando dinero mientras sale de las inversiones tradicionales, que para mí es una señal de que los inversores, incluso con todo lo que está pasando, siguen creyendo en la inversión sostenible, y yo creo que esto va a ser una tendencia estructural. Bueno, preguntan por aquí, en caso de iniciarse en finanzas sostenibles, ¿qué productos son más fáciles? Bueno, la pregunta es muy amplia. No sé si estamos hablando de cara a ser asesor de inversiones o de cara a invertir. Yo creo que los productos más fáciles son los productos que ya conozcan desde el punto de vista financiero, porque al final se trata de los mismos productos a los que estamos acostumbrados desde el punto de vista financiero, al cual le añadimos los criterios ASG, con lo cual serán más fáciles para mí los productos que yo ya conozca desde el punto de vista financiero. No sé si eso contesta la pregunta. Y dicen por aquí, la inversión sostenible es también un refugio en tiempos de crisis. Bueno, lo que está claro es que la inversión sostenible, por la misma definición de sostenibilidad, tiene es una inversión que sigue unas estrategias más a largo plazo. Estamos ya por la misma definición de sostenibilidad, estamos mirando al futuro, con lo cual, pues solo por esa razón y porque estructuralmente tenemos que ir hacia lograr esos objetivos del Acuerdo de París y todo esto, que es una tendencia a largo plazo, ¿no? Me clarifican por aquí la pregunta, desde el punto de vista de una entidad financiera, ¿qué productos son más sencillos? Para una entidad financiera que quiere iniciarse en este tipo de inversiones, si estamos hablando de una gestora, pues las estrategias más sencillas son la exclusión. Ya hemos visto un poco que se evoluciona desde la exclusión al best in class hasta lo que es la integración, ¿no? Preguntan por aquí, ¿puedes recomendar algún libro para iniciarme e indagar en este tema? Yo, más que un libro, lo que recomendaría es ver porque así libros en español que expliquen bien todo esto, como es un tema tan nuevo y que está evolucionando tan rápido,
es como que está en constante cambio y no sé si ningún libro en español. Yo lo que recomendaría es seguir las organizaciones del sector. Por ejemplo, en España está el Foro de Inversiones Sostenibles en España, que es Spainsiv, y tienen una web bastante completa donde hay muchos recursos sobre la inversión sostenible. Tienen... Bueno, me dicen que no me escuchaban y que estaba hablando sola la última parte de mi presentación. Hemos tenido un pequeño problema técnico. Bueno, estaba diciendo si alguien tenía alguna... Bueno, lo que he comentado, que estaba hablando sola, es que realmente libros, no tengo así ningún libro para recomendar. Yo más bien recomendaría a los que les interese el sector de seguir las ¿Me instituciones recibe? de... Sí, Hola Eva, ¿me recibes? sí, sí, sí. Por favor, sal y vuelve a entrar porque te vemos girada. Ah, Te vemos bueno. invertida. Por favor, sal un momento y vuelve a entrar, ¿vale? Vale, 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 vale. Sentimos mucho, ¿eh? En un momentillo a ver si lo conseguimos arreglar y así acabamos esta sesión, no os preocupéis. Algunos habéis preguntado lo de la presentación, luego le preguntaremos a Eva para la presentación y veremos si os la podemos mandar, ¿de acuerdo? Recordad que igualmente el webinar se está grabando. Eva, todavía te veo girada, Sigo torcida, no lo sé, te pero veo bueno, es igual torcida. como estoy torcida, pero da lo mismo porque lo importante es, Vale, vale, si pues hay alguna pregunta adicional y despedirnos, dar las gracias a todos de acuerdo. y Pues perdón por los problemas técnicos. Yo creo que todos nos van a entender porque todos sí, sí. estamos en casa, que no tenemos la tecnología igual que en la oficina. No Pero pasa bueno, nada, veo estimados que alumnos, no. ¿Eh? no tengáis en cuenta que la cámara sale girada, ¿de acuerdo? Y ya está. Ya Me puedes continuar, dicen Eva. si será computable esta sesión para horas de recertificación EFA. Eso lo tenemos que preguntar, no estoy segura yo. Que yo imagino que puede contar, pero no lo puedo asegurar. Tenemos que... Me preguntan por aquí si a qué organizaciones seguir. Bueno, en España el foro de el foro de finanzas sostenibles, SpainSIF. Y dicen por aquí que no recertifica esta sesión. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, un saludo a todos.